Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir a acompañarnos esta tarde a la presentación de este libro, que para mí es un libro muy especial porque es la primera vez que publico un ensayo. He publicado pues obviamente muchos ensayos breves en revistas, columnas de opinión, etcétera, pero esta es la primera vez que publico un libro en forma de ensayo, un extenso, una reflexión llevada sobre pues, un libro de 220 páginas. Pues como hice el año pasado al presentar un libro que era un libro de viajes, he preferido presentarla yo, que soy el autor, no molestar a ningún colega pidiéndole el favor de que me presente, sino directamente, pues los colegas tampoco tienen la culpa de que uno haga lo que hace, y por lo tanto he preferido más bien hacerlo yo solo y dividir un poco esta presentación en varios momentos. Quisiera contarles en primer lugar por qué escribí este ensayo y cuál es el origen de este libro. En el mes de enero de este año fui invitado por el periódico El País de España a dar una conferencia en el marco de un foro entre Colombia y España, que era más bien como un encuentro sobre temas económicos y sobre temas de comercio. Había ministros de ambos lados, de ambos países, de comercio exterior, estaban la directora de Proexport de Colombia, ministros de Hacienda, y era como una reunión preliminar en España para después la reunión de Davos en Suiza de temas económicos. Entonces me invitaron a hacer como un cierre de toda una mañana de trabajos, pero hacer como un cierre desde un punto de vista cultural. Pregunté si había algún tema especial que ellos de su preferencia. Me dijeron, no, pues elige tú el tema, te vamos a mandar la agenda. Y en la agenda vi que mi presentación de cierre era después de una conversación sobre la paz entre el presidente Santos y el expresidente de España, Felipe González. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer una conferencia que hable sobre el tema de la paz para que no quede, pues para seguir en la misma línea. Y efectivamente me puse a leer, me puse pues a tomar notas y bueno, poco a poco me empecé a dar cuenta que era un tema, la paz y por supuesto la guerra, que en el fondo vienen a ser los dos opuestos exactos que reposan sobre el mismo eje, y que el uno y el otro suponen, la ausencia de uno supone la presencia del otro, es como el calor y el frío, como la luz y la oscuridad, es decir, reposan sobre el mismo eje y son el uno, la ausencia del otro. Y entonces empecé a pensar en esas dos palabras, a recordar mi relación con esas dos palabras, por supuesto dejando, como ya para todos ustedes es evidente, dejando en primer lugar claro que lo primero es la evocación de una novela de Tolstoy, en donde se narra la defensa de Moscú de los ejércitos napoleónicos, y bueno, es uno de los grandes clásicos de la literatura, pero también pues son dos palabras que pertenecen a la experiencia de muchísimas regiones del mundo, de muchísimas culturas, prácticamente de todas. Entonces comencé a recordar un poco mi relación con esas dos palabras y efectivamente empecé a trazar un camino, ¿no? Yo viví en una Bogotá muy apacible al principio, digamos en los años 70, la violencia que se vivía en Colombia no tenía directamente mucha presencia en la vida cotidiana de la Bogotá en la que yo crecí, y el momento probablemente más trágico sucedió cuando yo ya me acababa de ir, hacía apenas 2 meses, que fue el Palacio de Justicia. Entonces ya esa vivencia para mí fue desde fuera, desde lejos, pero yo
yo recuerdo el impacto que tuvo para mí esa noticia en una época en la que irse a estudiar a un país, además en Europa, donde había que atravesar el océano, pues era algo absolutamente aterrador, era irse como a otro mundo. No tiene nada que ver con lo que hoy es un viaje, en donde hay las comunicaciones, la capacidad y la facilidad para conversar. Uno se iba y era como si se fuera para siempre, y las despedidas en los aeropuertos yo recuerdo esa despedida como una especie de funeral anticipado, 40 personas, de amigos, de familia, todo el mundo todo el mundo nos entregaban a mi hermano y a mí papelitos con frases simbólicas de apoyo. Alguna tía nos daba un billetico de $50, ¿no? En fin, todo el mundo se despedía de nosotros llorando. Era como cosas que ya probablemente hoy no se viven. Pero en fin, yo llegué a Madrid y entonces a los 2 meses ocurre Palacio de Justicia, y yo recuerdo que pues, la sensación de miedo, de haber, y al mismo tiempo de sentir que algo dentro de mí se estaba rompiendo, y que algo se rompía para siempre también, además acá, y era el hecho de que para mí se estaba haciendo evidente todo un proceso que yo no lo había visto, pero estaba ahí, estaba en ese país del que yo me acababa de ir, y estaba en esa ciudad también de la que yo me acababa de ir, pero yo no lo había visto. Y entonces a partir de ese momento empecé a mirar mi propio país y mi ciudad, y por supuesto la historia de mi país con otros ojos, y ahí empezó por supuesto pues una antena que se levantó hacia los problemas y los conflictos de esta sociedad. Y al mismo tiempo, al llegar a Madrid, esto me ocurría en una ciudad que había tenido un cerco brutal durante la Guerra Civil Española, y entonces yo leía y buscaba en la literatura las referencias que me hicieran reconocer y revivir esa cosa tan terrible que se vivió en esa ciudad, y empecé a darme cuenta que la literatura que hablaba sobre el cerco de Madrid era más bien poca. En autores españoles era mucho más fácil encontrar libros de autores extranjeros, bueno, Hemingway, André Malraux, etcétera, sobre el cerco de Madrid. Había algunas cosas sobre la guerra civil española, escritos por ejemplo por Ramón Sender, el Requiem por un campesino español, pero había el tercer tomo de La forja de un rebelde, de Arturo Barea, hablaba sobre el cerco de Madrid, pero eran pocas las cosas que había, y eso me llamaba mucho la atención. Alguna vez alguien me dijo, lo que pasa es que cuando se sufre mucho en las guerras, las personas que han estado en ellas tienen un cierto pudor por un lado, y por otro lado tienen un miedo de regresar a revivir ese recuerdo, y por lo tanto no es frecuente que la misma generación que vivió una atrocidad, una crueldad semejante, escriba sobre aquello que vivieron, y que más bien en el caso de España me decían siempre, y fíjense que tuvieron razón, me decían: las grandes novelas sobre la guerra civil escritas por españoles las escribirán los nietos de los que combatieron, porque a esos nietos su abuelo se las habrá contado, y entonces a través de esa narración un poco filtrada ya por la memoria, por los años, y sobre todo con la protección es decir, con la sensación de protección de haber sido ya algo que quedó atrás en el pasado, entonces desde ahí se escribirá. Y efectivamente, como ustedes saben, pues a partir en la novela, pues en la literatura española, a partir de la novela de Javier Cercas, Soldados de Salamina, pues prácticamente se abrió un gigantesco ejército de libros y de novelas y de cuentos sobre la guerra civil, que un poco podría tener un antecedente también en una novela de Antonio Muñoz Molina que se llama Beatus Ille. Y entonces todos esos temas me giraban en torno a la cabeza mientras yo caminaba por Madrid en esos primeros años, en el año 85, y por supuesto intentaba imaginar cómo serían las barricadas, cómo esa historia tan bonita que cuenta Arturo Barea en un momento en que entra una bomba a un hospital, disparaban, bombardeaban todo el tiempo, y de repente entra una bomba hasta un hospital,
y el artefacto no explota y cae así en medio de unas camas, y entonces la gente se queda aterrorizada, salen corriendo y de pronto ven que no explota, y no explota y no explota, y entonces ya finalmente vienen pues los que desactivan y abren la bomba y encuentran una nota que dice algo así como: las bombas que yo cargo no explotan, camaradas, resistan, un obrero alemán, ¿no? Una cosa así. Entonces, unas historias de una belleza extraordinaria. Entonces yo veía esas cosas y más sentía que mi comunicación con esa ciudad crecía a través de esa historia de sufrimiento tan grande. Y luego, bueno, pasaron los años, me interesó mucho esa literatura, como les dije, y cuando me fui a vivir a París, no tuve una sensación parecida, porque París es una ciudad que se salvó de la guerra, se salvó además también por la gran sensatez de un general alemán que decidió no acatar la orden de Hitler de destruirla. Y además, como Francia prácticamente perdió la guerra en 14 días, que fue lo que tardaron los alemanes en cruzar la frontera y llegar a París, pues tampoco hubo tiempo para que hubiera un gran combate defensivo en París que supusiera su destrucción. Entonces, en París más bien eran como otros temas, pero en París yo empecé a trabajar como periodista de manera muy activa, y la primera experiencia ya directa de guerra vino a través del periodismo. Yo trabajaba como periodista en Radio Francia Internacional, y una vez que vine a Bogotá, de una manera pues muy, digamos, ingenua, y yo no conocía a nadie, pero llamé un día al Tiempo a decirles que yo era periodista en París y que yo podía ser su corresponsal. Entonces llamé y pedí que me pasaran por favor a Enrique Santos, y me dijeron sí, un momento, y yo dije, esto está facilísimo. Y después entonces una secretaria me dijo, muy bien, ¿usted para qué llama? No, yo soy periodista en París, estoy de visita en Bogotá y yo quisiera ser corresponsal del periódico El Tiempo en París. Me dijo, muy bien, tomo nota. Yo dije, bueno, esto está muy bueno, esto suena muy bien. Y entonces tomo nota y transmito su mensaje, déjeme su teléfono. Yo, bueno, muy bien. Salí de mi casa, di unas vueltas, y cuando regresé una hora después, me dicen, lo llamaron del periódico El Tiempo, que tiene cita a las 4 de la tarde. Entonces yo dije, qué maravilla, ¿no? Pues esto está pero buenísimo. Entonces me fui para El Tiempo a las 4 de la tarde, y efectivamente Enrique Santos me recibió y me dijo, ¿usted es periodista? A ver, sí, en Radio Francia, saqué mi tarjeta. Bueno. Me dice, no, es que hace una semana se devolvió la corresponsal, que era Conchita Pinilla, una caleña. Entonces estamos necesitando a alguien que escriba. Y bueno, a ver, usted trabaja en Radio Francia, y usted, a ver, ¿qué ha hecho? Bueno, obviamente pues yo en ese momento no había publicado nada, él no me conocía de absolutamente nada, sin embargo tuvo confianza y me dijo, bueno, váyase para París y mándeme las propuestas por fax, ese aparato que había en esos años, mándeme sus propuestas por fax y yo le digo cuáles hace y cuáles no, y me las manda a mí. Bueno, al otro día me fui, o a los 2 días me fui para París, y al llegar a París se avecinaba a un par de semanas un referéndum en Sarajevo, que era muy importante para el desarrollo de esa guerra que ya había comenzado, y que era una guerra civil de una crueldad y de una fuerza muy grande en el pleno centro de Europa. Entonces yo le mandé a Enrique Santos una propuesta diciéndole ir a Sarajevo a cubrir ese referéndum, y es clave por estos puntos, 1, 2, 3 y 4. Entonces él me llamó, porque él tenía un teléfono mío, me llamó, me dijo, pues usted está loco, ¿cómo así? Ir a Sarajevo, ¿y usted cómo hace para ir? Entonces yo ya había hecho toda la averiguación y le expliqué, voy así, tomo un avión a Zagreb, y después de Zagreb a Split, y después es en un avión de Naciones Unidas. Entonces a él le sonó como bien la cosa y dijo, bueno, pues arranque, pero pilas, no va a pasar nada. Y entonces me dijo, ¿y necesita algo más? Y yo le dije, sí, un chaleco antibalas, porque sin chaleco no lo dejaban a uno subirse a los aviones de Naciones Unidas. Entonces me dice, no, si yo tengo un montón acá, no se preocupe, venga, yo le mando uno. Y entonces agarró un teléfono, por otro teléfono, habló, y me dijo, ya listo, ya se lo mando por Avianca en el vuelo de hoy, llega mañana a París. Entonces, bueno, yo me fui al otro día para el aeropuerto a recibir el chaleco antibalas y de una vez a irme.
Y me acuerdo que cuando salió el director de Avianca con el paquete del chaleco, pues yo dije, caramba, esto ya, pues obviamente el periódico El Tiempo, el director llama al director y todo era entre directores, y yo decía, bueno, qué maravilla. Y me entrega el paquete y yo me metí a un baño del aeropuerto a probármelo. Y resulta que era un chaleco como de ceremonia, un chaleco antibalas como de ceremonia, para ponerse bajo la camisa, como una mezclilla, pues que me imagino que sí, debía ser pues para parar algún tipo de pequeño calibre, pero que para una guerra era bastante, y me lo puse y además me quedaba como por encima del ombligo, ¿no? Entonces se lo mostré a mis amigos, ellos me hicieron una despedida tomándome el pelo por el chaleco que no me cubría las partes bajas, y ya se podrán imaginar lo que me decían, ¿no? Entonces, bueno, y me fui a Sarajevo, y para mí fue pues una experiencia aterradora y al mismo tiempo enriquecedora. Cuando yo llegué, la primera, bueno, el aterrizaje en Sarajevo ya fue una experiencia extraordinariamente nueva para mí, ver una ciudad destruida, ver una ciudad quemada, un aeropuerto con la torre de control caída hacia un lado, el Hércules que iba volando muy alto, y entonces había un soldado, un botón rojo, y un soldado que miraba por unos binóculos así, por una ventana, y era un soldado francés. Yo me acerqué y le pregunté, ¿y usted cuál es su función? Y me dijo, no, es que si nos disparan un misil, yo le tengo que dar a este botón para que libere un misil de calor y se lleve al otro misil. Yo dije, hombre, muy bien, no lo distraigo, le dije. Y esto iba volando altísimo y de repente hizo como una caída, casi caída libre, y esto era una cosa, se sentía uno pegado a la piel así, y aterrizó, y entonces por una de las ventanas alcancé a ver los techos quemados, pues toda esa pues obviamente con consecuencias de esos combates, y el avión llegó hasta el final de la pista, se dio la vuelta y ya comenzó a abrirse por atrás, y todo era rápido, rápido, prepárense, corran, salgan y corran detrás de ese morro, porque disparan desde allá y uno no oye las balas por la turbina, entonces corran. Y ya entramos en una dinámica, y yo iba con un periodista de Caracol, William Restrepo, y con Eduardo Febro, también de un periódico argentino. Entonces corríamos, y al llegar a ese aeropuerto lleno de bueno, no había un solo vidrio bueno, lleno de huecos de balas, de balazos, cascotes, todo por el suelo. Bueno, ahí me llevé una de las sorpresas más grandes de mi vida, porque el militar que revisaba las maletas para que no lleváramos armas era un policía colombiano. Entonces, que además, pues a mí no me conocía, pero William Restrepo sí, entonces el policía se quedó así, ¡ah! William Restrepo. Bueno, y entonces hablamos con él, nos contó que eran 46 policías colombianos los que habían ido como parte, digamos, del aporte de Colombia al interior de Naciones Unidas, y después nos montaron en un carro blindado, entramos a la ciudad, y para entrar a la ciudad había que pasar por el mando serbio, que eran los que tenían rodeada la ciudad, y entonces obviamente pues le vi yo por primera vez la cara a estos combatientes, que eran una cosa terrorífica, parecía como de otra época, tenían las cartucheras así cruzadas en los hombros y barbas larguísimas, en fin, eran unos personajes aterradores. Y entonces, bueno, entramos a la ciudad y nos dejaron en el hotel, el único hotel que había, que se llamaba el Holiday Inn, y que tenía desde el 6º piso hacia arriba, estaba destruido el hotel, completamente destruido, solo funcionaba del 6º piso para abajo. Me dieron una habitación, y yo llegué a la habitación y abrí las cortinas así, y vi abajo un caballo que estaba como en los últimos estertores, muriendo en medio de un lago de sangre, como moviendo los pies así, y al lado un camión que se estaba quemando, empezando a quemar. Entonces, y fuera de eso el cristal del vidrio tenía 2 huecos así. Entonces yo volví a cerrar y ya no volví nunca más a abrir esa cortina. Y ahí pasé 1 mes y medio más o menos haciendo crónicas para el periódico, y también tomando notas para yo tratar de comprender a través de la escritura esa experiencia que para mí fue muy enriquecedora, pero que era de una crueldad y de una injusticia, y al mismo tiempo de una valentía, porque era una sociedad luchando por una idea, una sociedad luchando por un concepto de convivencia
racial, multirreligiosa, multiétnica, y defendiéndola de quienes cercaban la ciudad, que querían transformar toda esa región en una gran patria serbia, pura, étnicamente pura y limpia, y bueno, con todas las atrocidades que ustedes conocen. Entonces, esa valentía de esas personas que, bueno, yo estuve muchísimo tiempo, hice muchos reportajes en muchos sitios, vi las cosas más aterradoras a las que lleva la guerra, porque la guerra deconstruye un estado cultural y un estado de civilización de una manera tan increíble que se instala la barbarie humana de una forma inmediata sobre personas que antes de que desapareciera ese marco civilizador, eran personas comunes y corrientes, y lo más aterrador era que eran personas como nosotros, como cualquiera de nosotros, ¿no? Yo me acuerdo que una vez estuve en un hospital visitando un pabellón para niños, en donde les hacían como tratamiento psicológico para el miedo, ¿no? Y había una niña que andaba con unas muletitas, con una sola patica, y entonces le pregunté al médico qué le había pasado, y me dijo, no, es que le disparó un francotirador. Yo decía, caramba, esas cosas incomprensibles, ¿no? Sí, me dijo el médico, no, pues imagínese, usan unas balas, unos rifles que pegan un tiro a 1 kilómetro de distancia, pues unos proyectiles enormes, y le dieron en la pierna, en la piernita, y la perdió. Y me dice el tipo, y le digo yo, pero ¿qué interés puede tener un francotirador en dispararle a una niña? Y me dice, no, es que el objetivo de él no es la niña, sino los que vienen a socorrerla. Esos son. Entonces uno dice, bueno, esto es la cosa más aterradora, ¿no? Más inhumana y al mismo tiempo bárbara, pero esa es la guerra, ¿no? Entonces empecé a tomar notas, hice muchos otros viajes, conocí muchas otras circunstancias profundamente humanas también, porque así como uno veía expresiones de barbarie, y eso suele pasar en los conflictos, cuando uno ve, al mismo tiempo que uno ve las expresiones de barbarie que lo hacen a uno prácticamente dejar de creer para siempre en la condición humana, al mismo tiempo ve en simultánea el valor, la nobleza de ciertas otras personas que están haciendo la lucha contraria, porque como veíamos, como les decía al principio, como la guerra y la paz reposan sobre el mismo eje, pues siempre que hay una persona que está luchando por la guerra, se enfrenta a alguien que está luchando por la paz, ¿no? Y es de un lado y del otro están esos dos elementos, y en ese empujarse, en ese acercarse o retirarse, en ese aumentar o inhibir, pues muchas sociedades, y también la nuestra, han pasado siglos, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante y fue definitivo. Mi vida, a partir de esa experiencia, cambió para siempre. La vida de antes a mí se me hacía de una frivolidad absoluta. Cuando volví a París, donde yo era corresponsal, después de haber pasado 1 mes y medio en medio de esa situación tan dura y al mismo tiempo tan bella, pues mi vida me parecía eso, de una superficialidad pues aterradora. Pero bueno, fui haciendo la síntesis y empecé también una vez más entonces a crear otra antena sobre esos mismos temas. Poco después, desde el punto de vista periodístico, también tuve una segunda experiencia muy importante para mí, y que también está en el libro, por supuesto, como la de Sarajevo, y fue en el año 96, y esta vez fue Enrique Santos el que me llamó a proponérmelo él. Me dijo, mire, hay una lista, acaba de salir una lista de los países más peligrosos del mundo, y Colombia está en segundo lugar. En primer lugar está Argelia. Entonces yo quiero que usted vaya para allá y nos cuente qué es lo que está pasando allá, que están en primer lugar. Entonces dije, muy bien. Había unas elecciones que iban a legitimar un golpe de Estado 2 semanas después, una cosa muy similar a lo que pasó en Egipto hace poco, es decir, entre primera y segunda vuelta, para evitar que en segunda vuelta ganen los islamistas, entonces entre primera y segunda vuelta se hace un golpe de Estado pactado por todas las fuerzas políticas. Y por supuesto, pues eso desata, como pasó en Egipto también, desata una represión terrible por un lado, y del otro lado pues una resistencia y también un ataque al Estado brutal. Y entonces era el estado de guerra que había, por supuesto diferente al de Sarajevo,
pero ese era el estado de guerra que había en Argelia en ese momento. Entonces yo me fui para allá, tuve mucha suerte porque cuando fui a la embajada me dijeron, no, es muy difícil porque hay solamente cupo para 400 periodistas. Sin embargo, yo envié mi petición de visado para ir, y lo mismo, milagrosamente recibí una llamada diciendo, no, el embajador de Argelia lo quiere ver mañana. Cuando llegué entendí por qué. Me dice, ¿cómo está Bogotá?, me dijo en español. Y le dije, muy bien. ¿Usted habla español? Me dijo, bueno, algunas cosas. Yo fui embajador en Caracas, me dijo. Dice, pero tenía una amiga en Bogotá. Entonces, claro, pero un colombiano. Venga, me dio inmediatamente la visa. Entonces llegué a Argelia y ahí entendí por qué había solo cupo para 400, y es que a cada periodista le ponían 4 guardaespaldas, ¿no? Unos guardaespaldas que a mí me dan un miedo terrible porque eran unos tipos gigantescos que no me miraban con ganas o con la intención de que realmente me estuvieran protegiendo, sino que yo creo que más bien me estaban como vigilando, más bien. Lo que era además absolutamente ridículo, porque qué podía yo hacer, y lo que yo informara, qué repercusión podía tener, ninguna. Pero seguramente lo hacían pues por profesionalismo, porque lo hacían con todos, y a estos les tocó el del país que para ellos no tenía ninguna influencia, pero igual hay que hacerlo. También tenía yo intervenido el teléfono, por ejemplo, y era muy divertido porque tenían unos aparatos viejos, y entonces de repente en mitad de la noche sonaba el teléfono. Además pues sonaba el teléfono en Argelia, pues yo prácticamente ni siquiera en la redacción del Tiempo lo tenían, era una cosa como de Ray Bradbury, de pronto sonaba el teléfono, así nadie tenía, y yo levantaba el teléfono y los escuchaba a los que grababan, los escuchaba hablar en árabe, yo no entendía nada, entonces terminaba yo espiándolos a ellos, una cosa rarísima. No. Entonces vi esa sociedad dividida, una sociedad como la argelina, que evidentemente es un gran símbolo de lo que es el choque y a veces el encuentro, pero no siempre amable, entre la cultura islámica y la cultura europea. Precisamente los objetivos militares de los islamistas era todo lo que fuera cercano, digamos, a una vida que ellos llamaban afrancesada. Como Argelia, además, ustedes saben, fue colonia francesa, pues eso está depositado en la memoria de esa sociedad, y los islamistas, todo lo que tuviera que ver con Francia o que fuera en lengua francesa era considerado un objetivo militar, y había pues unas degollinas impresionantes, carros bombas permanentemente en todas partes. Recuerdo que cuando llegué al aeropuerto, el policía me miró el pasaporte y me miró así y me dijo, Colombia, Pablo Escobar, me dijo. Entonces yo dije, y como para devolvérsela, le dije, Argelia, Albert Camus. Y el tipo me miró así como diciendo, bueno, siga. Entonces, esa división terrible, cultural, que provenía además de una diferencia y de una cultura religiosa de un lado y laica del otro, desde lo religioso, el golpear, el atacar, el considerar enemigo lo que es laico, que después veremos en tantas otras, que veremos después en tantos otros conflictos, o que lo veremos de manera metamorfoseada también en sociedades que no tienen problema religioso en principio, pero que en donde la religión tiene un peso y una influencia devastadora, como puede ser en ciertos casos la nuestra. Entonces, esta otra experiencia me hizo comprender desde otro ángulo también situaciones de conflicto que parecen irreversibles, porque es el momento en donde dos visiones del mundo, dos miradas sobre cómo se debe vivir, cómo se debe relacionar el hombre con su entorno, producen un choque y un estallido violento como el que vi en Argelia. Y entonces, a todo esto, pues yo le iba sumando lecturas, le iba sumando un interés por la historia, y la literatura, como ustedes saben, siempre ha estado narrando y ha estado cerca de las guerras. Las guerras han sido narradas
casi tan extensamente por la historiografía oficial como por la literatura, casi todas las que han ocurrido, por lo menos en Occidente y también en Oriente y en África. Entonces, más bien son los periodos de paz los que tienen poca narrativa, y esto es algo que yo descubrí, o por lo menos pude verbalizar escribiendo este libro. La paz tiene menos narrativa porque tiene menos historias, ¿no? La paz es, inclusive para algunos filósofos antiguos, la paz era considerada un estado como de somnolencia, para nada positivo. Los valores más bien del dinamismo, de la juventud, de la fuerza, estaban del lado de la guerra, y muchos creían que la paz era el momento en que se debía preparar la guerra, ¿no? La guerra tenía, digamos, un prestigio muy grande porque le servía para organizar la sociedad, para dirigirla en un proyecto común, para crear una identidad común en un grupo. Recordemos que casi todas las guerras comienzan, casi todas las naciones comienzan con una guerra fundacional, incluida la nuestra, que es la guerra de independencia, y luego todas las otras que hemos vivido. Entonces, ha habido siempre a lo largo de la historia esa imagen de la paz como un espacio en donde se desarrollan, por supuesto, pues muchísimas actividades humanas en paz y en tranquilidad, y por lo tanto es un desarrollo pleno, pero simultáneamente hay esa idea de que el momento dinamizador más fuerte proviene de la guerra, de donde en esa guerra el ingenio humano llega a unos límites altísimos, y luego en periodo de paz lentamente se le va dando uso civil a todas esas cosas que se ingeniaron en el momento de la guerra para aniquilar y para destruir, o para defenderse, porque no todas las guerras son de aniquilamiento, o territoriales o religiosas, o guerras internas que tienen como objetivo o que nacen de injusticias, de la lucha de clases, las revoluciones, etcétera. Pero cuando terminan, cuando una guerra atrapa a una sociedad en un punto y la lleva a otro y terminan, entonces durante el periodo de paz viene como un desarrollo pleno de las cosas que fueron, digamos, de ese magma que surge en la rapidez y en la velocidad que requiere toda situación de guerra. Pues posiblemente el ejemplo más entre miles de ejemplos, pero tal vez el ejemplo más sencillo y más cercano es la energía nuclear, que fue la fusión del átomo fue desarrollada en carrera prácticamente por varios, pues por los alemanes también y por supuesto por los norteamericanos. Fue desarrollada a la carrera para hacer un arma que les permitiera vencer. Y bueno, y después, durante el periodo de paz que dura hasta ahora, pues ha sido desarrollada en muchísimas otras formas civiles que han traído mucho bienestar en algunos sectores y problemas en otros, por supuesto. En fin, la relación entre estas dos palabras, a través de la historia, a través de la literatura, a través de la filosofía, de la que yo no soy especialista, pero tengo la suerte de tener un gran amigo filósofo, mi amigo Gustavo Chirola, que es mi asesor y que es el que me ayuda y me da consejos en ese rubro. Desde todos esos puntos de vista es muy interesante ver cómo se va desarrollando cada una de las sociedades, el paso de la una, la irrupción de la otra, pero siempre con un elemento central, y es la guerra como lo natural, como lo que forma parte intrínseca de la condición humana, y la paz como la gran construcción de la razón. Es decir, la guerra como lo natural y la paz como lo cultural, ¿no? La guerra como lo que deconstruye esa cultura, y la paz como la construcción, o el castillo de naipes, en algún momento digo, porque es un castillo de naipes que en cualquier momento se cae, y se cae cuando las controversias y los conflictos de una sociedad sobrepasan los diques y los canales que la razón y la racionalidad ha creado para darles cauce. Y uno de esos cauces, por supuesto, es la política, que en mi opinión y en las lecturas que hice, es posterior siempre a la guerra.
y por lo tanto es más bien la política la que es una continuación de la guerra, pero con otros medios. Es la política la que de alguna manera sigue manejando la simbología de la guerra, pero sin armas, sigue manejando la simbología del enfrentamiento y del enfrentamiento representado. Por eso los congresos, digo yo, por eso, será por eso, que los congresos y en casi todo el mundo tienen la forma del hemiciclo, que recuerda el teatro griego, en donde se hace una representación. Entonces ahí el combate está representado, y está representado con palabras, con argumentos, con ideas, y es ahí en donde la guerra continúa, pero por otros medios, por la vía de la palabra y del debate, y es ahí en donde la elocuencia se vuelve fundamental y en donde, bueno, pues por supuesto, la información, muchas otras cosas que en la guerra son reemplazadas por armas y por la industria militar. En el caso de la política, la representación es el combate, y hay victoria y hay derrota, pero dentro de ese juego simbólico de representación. Pero en el momento en que la representación termina, en que ese juego y ese debate, una vez más, no alcanzan para dar cauce a la controversia y al conflicto, entonces vuelve una vez más a aparecer la guerra con su poder de constructor, y una vez más vuelve ese bárbaro que ha sido civilizado a rugir al interior de cada ser humano, ¿no? Y entonces volvemos a vivir todas esas escenas que ya conocemos lamentablemente tanto. Cuando yo estuve en Sarajevo, una de las cosas que más me impresionó fue visitar la biblioteca de Sarajevo, que era además un monumento bellísimo, histórico, de arquitectura islámica extraordinario, y que había sido bombardeada. Y yo recuerdo haber caminado dentro de la biblioteca por encima de escombros y de cascotes y de restos viejos de libros húmedos y con los huecos en el techo, y yo decía, pero caramba, esto es aterrador. ¿Cómo puede alguien, cómo se le pudo ocurrir a alguien esto? Es lo que otros, antes que, pues, donde yo he leído sobre todas estas cosas, han llamado el memoricidio, sobre todo Juan Goytisolo, que es no solamente querer acabar con el presente de una sociedad, de un grupo humano, sino también con su pasado, con su memoria, y ese memoricidio suele tener como objetivo las bibliotecas. Una vez, cuando fui diplomático en la UNESCO, la embajadora de Polonia me vino un día a pedirme el apoyo de Colombia sobre algo que ellos querían, o con lo que ellos no estaban de acuerdo, y que tenía que ver con el retorno de bienes a los países, y era sobre la Segunda Guerra Mundial, un aspecto sobre el que Colombia era más bien neutral. Pero ella llegó y me dijo, mire, ¿usted ha estado en Varsovia alguna vez? Le dije, no. Me dijo, mire, yo le quiero pedir un favor. La primera vez que usted vaya a Varsovia, me gustaría que lo primero que haga sea ir a visitar nuestra biblioteca. Entonces dije, sí, embajadora. ¿Y por qué? Me dijo, mire, a la entrada usted va a ver una urna gigantesca de cristal llena de cenizas. Me dijo, ahí están nuestros libros, ahí está nuestra memoria. Los nazis quemaron nuestros libros para quemar nuestra memoria, pero conservamos las cenizas. Entonces, claro, obviamente yo después envié un oficio a la Cancillería de 16 páginas recomendando que había que apoyar a Polonia, porque se me hizo una cosa extraordinariamente pues bella la defensa, como suele, poética, como son las defensas poéticas, que a veces son inútiles en la realidad, pero es una bella defensa poética conservar las cenizas, con la idea de que ahí está la memoria, y con la idea sobre todo de que la memoria hay que volver a crearla, ¿no? Para que esas cenizas tengan sentido, como en el poema, para que vuelvan a la vida, hay que volver a crear memoria, hay que volver a crear un estado de paz y un estado de construcción cultural, ¿no? Para que esas cenizas vuelvan a tener vida, ¿no? En la idea que yo tenía de presentación, yo pensaba hablarles un poco de mi relación para comenzar con la guerra y con la paz, y luego quería leerles la introducción al libro, que es esa conferencia
que yo escribí y de la que, pues, dando todas estas vueltas y curvas, finalmente leí en Madrid y bueno, tuvo una muy buena recepción, y entonces a raíz de eso pensé que valía la pena ampliar para precisamente tener todo el espacio para compartir más con los lectores míos tradicionales de novelas, pues las lecturas que llevaron a esas ideas, las experiencias personales, algunas de las cuales se las he contado acá, y que formaron parte, todo lo que formó parte de la escritura de esta conferencia. Así que, si ustedes me lo permiten, les voy a leer esa introducción, y que dice así: hace algunos años, cuando era diplomático ante la UNESCO, le escuché decir al delegado de Palestina la siguiente frase: es más fácil hacer la guerra que la paz, porque al hacer la guerra uno ejerce la violencia contra el enemigo, mientras que al construir la paz uno debe ejercerla contra sí mismo. En efecto, decía él, es muy violento darse la mano y dialogar con quien ha martirizado y herido de muerte a los míos. Es violento hacerle concesiones y reconocer como igual al que ha destruido mi casa, quemado mis tierras, usurpado mis templos. Es sumamente violento y sin embargo debe hacerse. El ser humano, en el fondo, lleva siglos haciéndolo y no hay una pedagogía concreta ni una fórmula que aseguren el éxito. Se debe hacer porque se ha hecho siempre y porque es lo correcto, y cuando uno sabe qué es lo correcto, lo difícil es no hacerlo. Pero cada vez que se hace es como si fuera la primera vez, porque cada guerra, desde la más antigua, tiene un rostro distinto, una temperatura que le es propia e incluso una cierta prosodia. Esto es comprensible, pues no todas las sociedades luchan de la misma manera y por eso cada guerra es también la expresión de una forma de cultura. Asimismo, cada una tiene su paz, la que le es propia y le sirve solo a ella en particular, no a ninguna otra. Cito: los animales luchan entre sí, pero no hacen la guerra, dice Hans Magnus Enzensberger. Continúa la cita: el ser humano es el único primate que se dedica a matar a sus congéneres en forma sistemática, a gran escala y con entusiasmo. Cierra la cita. ¿Por qué lo hace? Hay motivos históricos que pueden, grosso modo, resumirse en lo siguiente: por territorios, por el control de lugares estratégicos, también por ideologías, lucha de clases, creencias religiosas, o atendiendo a sentimientos de injusticia, venganza o revancha. Todo esto puede resumirse aún más en una vieja palabra: odio. El odio al vecino o al hermano, como en las guerras civiles, o al que es diferente, al que cree en otros dioses o vive en esa tierra que considero mía, al que tiene privilegios que yo anhelo, al que me humilla cotidianamente, al que usa el poder a su favor y en mi contra, al que controla la economía y los medios. El odio es el más antiguo principio de las guerras, porque este sí se puede adecuar a cualquier circunstancia, época o lugar. Es ecuménico y, como el espíritu de la Biblia, sopla donde quiera. Puede incluso ser, como en los grandes conflictos mundiales, un odio abstracto a un uniforme, no a quien lo viste, a una bandera o una idea, no específicamente a cada uno de los que creen en ella. Por eso la historia de la guerra es también la genealogía del desacuerdo que conduce al odio y del increíble pragmatismo que a continuación lleva al hombre a destruir aquello que se opone a sus intereses. El proceso mental consiste en transformar una necesidad en algo acuciante y proyectarla sobre alguien que lo impide, de modo que al aniquilarlo, esa necesidad se vea satisfecha. Y aquí de nuevo, tierras, creencias, poder, medios de producción. Porque el hombre no solo mata por defenderse o alimentarse, como los animales, sino también para mejorar la calidad de vida de su estirpe, para aumentar sus posibilidades de supervivencia y su nivel de seguridad o de gasto, incluso a costa del de otros. A todo esto se le llama poder. Solo cuando el hombre mata sin sentir odio nos parece inhumano. La historia de Occidente comienza con una larga guerra, la de Troya, o más precisamente aún, empieza con la narración de esa guerra. Por eso, hablando del remoto origen del moderno género novelesco, el crítico George Steiner dice que solo hay dos tipos de libros, la Ilíada y la Odisea. De Troya, en llamas, sale Eneas llevando alzado a su viejo padre y de la mano a su hijo,
para iniciar un viaje por el Mediterráneo que lo conducirá años después a la península itálica y su descendencia fundará Roma. De ese viaje sabemos también por otro libro, la Eneida, escrito por Virgilio en torno al siglo I a.C., por encargo del emperador Augusto, tal vez para justificar la conquista romana de Grecia, pero sobre todo con el fin de obtener algo que ya desde esa época se sabía que solo puede hacer la literatura: darle un origen mítico a los asuntos de la vida. La salida de los héroes troyanos, huyendo de la ciudad devastada por los aqueos y por Ulises, ese varón de multiforme ingenio, en palabras de Homero, la describe Virgilio con los siguientes versos memorables que Borges siempre usó para ejemplificar la figura retórica de la hipálage: Ibant obscuri sola sub nocte perumbram, que quiere decir iban oscuros en la noche solitaria, y la hipálage es la que hace que se entrecruzan los atributos, es la noche la que es oscura y ellos los que están solitarios. Esto fue en momentos en que Augusto intentaba apaciguar el imperio, inmerso desde hacía tiempo en un periodo de guerras civiles. Por eso un libro que cantara la gesta mítica de Roma y que a su vez encumbrara su legado se hacía necesario. En el canto sexto, Virgilio le hace decir estas palabras a Anquises, el padre de Eneas, dirigidas al general romano Quinto Fabio Máximo: tú, romano, piensa en gobernar bajo tu poder a los pueblos, estas serán tus artes, y a la paz ponerle normas, perdonar a los sometidos y abatir a los soberbios. Tú, romano, regir debes el mundo, esto y paces dictar te asigna el hado, aplacando al soberbio, al iracundo, levantando al rendido, al desgraciado. Al ver el estado del mundo hoy, comprendemos que la guerra de Troya no ha terminado y que el ánimo pacificador que exalta el poeta Virgilio sigue siendo necesario una y otra vez desde hace más de 2000 años para aplacar, como dice él, a los soberbios y a los iracundos. Porque en todas las guerras se encuentran enfrentados estos dos tipos humanos: el que busca conciliar de un modo pragmático para transformar el desacuerdo en algo racional y asumible, y el romántico que pretende llevar la furia hasta una llamarada purificadora de destrucción. Pero hay más. La guerra y el crimen están también en el origen o en la esencia de la mayoría de las religiones. La historia del cristianismo es en el fondo la historia de un crimen, de una condena a muerte injusta y el recuerdo y la posterior exaltación de la vida del condenado. El hinduismo tiene en su panteón al arquero Arjuna, quien debe luchar en la guerra entre Pandavas y Kauravas en una batalla que parece aún más grande y monstruosa que la propia guerra de Troya. Dice el Mahabharata: entonces, a la vista de los dioses ávidos, se desarrolló un terrible combate. Centenares de miles de soldados se pusieron frente a frente y lanzando gritos entraron en batalla. El hijo no conocía ya al padre, ni el padre al hijo, ni el hermano al hermano, ni el amigo al amigo. El judaísmo cuenta con un Dios al que su testamento llama el Dios de los ejércitos, que sometió a su pueblo a todo tipo de derrotas y dolores. En las religiones aborígenes, según el etnólogo Lévi-Strauss, suele haber un combate entre el bien y el mal en el que el héroe se enfrenta en desigualdad de condiciones y al final, como David frente a Goliat, acaba venciendo, pero no con argumentos, sino con astucia y una espada. La América hispana también nace entre el fragor del combate y los primeros libros escritos en español en el Nuevo Mundo son crónicas de conquistas y batallas. Esas crónicas, que según Carlos Fuentes son la primera literatura latinoamericana, narran gestas que pueden incluso ser heroicas, pero que casi siempre son sangrientas. Bernal Díaz del Castillo en México, Pedro Cieza de León en Colombia y Perú, mi pariente Pedro Sarmiento de Gamboa en el Océano Pacífico, persiguiendo al corsario Sir Francis Drake, al que nunca pudo agarrar y en cuya búsqueda acabó conquistando y, como se decía entonces, descubriendo multitud de islas. La guerra no solo forjó una identidad para los pueblos, sino que además organizó a la sociedad, dándoles a los guerreros la casta más alta. La primera nobleza, tanto en Europa como en Asia y África, fue el estamento militar. Hubo que esperar hasta la llegada del capitalismo, mucho después, para que se exaltara la burguesía trabajadora, en un fenómeno muy ligado al crecimiento de las ciudades. La guerra, siempre la guerra, el principio de todo. Lo importante es lo que se hace después de ella, una vez que se logra construir la paz. Tal vez por esto Kant
consideró que la paz entre los hombres no es un estado de la naturaleza, es decir, que no es natural y por lo tanto se debe instituir, se debe propiciar, en otras palabras, negociar. Como la paz no es un estado natural, aunque sí un fin deseado, podemos afirmar que es el resultado de un largo proceso de civilización, con todo lo que esto conlleva. Un niño no decide naturalmente resolver sus conflictos con el diálogo. Su primera reacción es recurrir a la fuerza. Civilizar o educar a ese niño es depositar en él una serie de contenidos que la humanidad, a través de una larga historia de desastres y oprobios, considera razonables para la vida en común. La violencia, en cambio, es una pulsión muy profunda que conecta a ese niño con los gritos de los primeros hombres, con el instinto defensivo, reaccionario y conservador de la especie. Por eso es mucho más fácil ser violento que pacífico, y por eso el llamado del odio y de la guerra en política hace rugir a las masas y es bastante más redituable que la mesura y el diálogo. Querer construir un estado de paz es insertarse en esa preciosa creación humana que es la civilización. Buscar la identidad en la violencia, por el contrario, es dejar resonar a través de nosotros a ese primer homínido que en el filme 2001, Odisea en el espacio de Kubrick, lanza al aire el fémur de un bisonte. Es convocar a Aquiles y al Cid con sus espadas y lanzas. Por eso los nazis revivieron a Sigfrido y adoraron la cabalgata de las valquirias. En este punto específico y atendiendo al mundo tal como es hoy, me atrevería a contradecir a Rousseau. No, el hombre no nace bueno y la sociedad lo corrompe, es al revés. El hombre es un ser violento y egoísta y la sociedad lo educa, lo incorpora a la civilización para que pueda convivir en paz con otros hombres. Es la civilización opuesta a la barbarie. Del choque brutal entre estas dos visiones, hace apenas 75 años, en la Segunda Guerra Mundial, nació la nueva Europa que hoy conocemos, con su armonía, su seguridad, su paz. Una paz que costó 50 millones de muertos, según los cálculos más recientes. Desde un punto de vista epistemológico, tal vez sea incorrecto afirmar que hay una cultura de la violencia. Sin embargo, la guerra sí es un hecho cultural en el sentido en que propicia un debate, se inserta en el imaginario de una sociedad y en su memoria, y por lo tanto cincela las ideas que al final se transforman en cultura. Por eso la pintura, la música y la literatura están plagadas de guerras, crímenes, combates y muerte. Tanto el Guernica de Picasso como las tradicionales alfombras afganas que incorporaron en el tejido imágenes de helicópteros rusos y bombardeos. Y justamente, ¿dónde han estado los artistas? Siempre cerca del palacio, pues si bien su arte se consideraba inútil para la administración y el manejo del reino, sí era importante para el rey, que sabía o intuía el extraño poder de las ficciones, fueran estas literarias, pictóricas o musicales, con la presunción de que en ellas estaba decidida otra suerte, que no era presente sino que tenía que ver con la posteridad, con esa otra obsesión del poder y la memoria que consiste en labrar una imagen para que sea recordada. Las artes, además, daban al rey sosiego y le alimentaban el espíritu y traían al palacio una atmósfera de exquisitez y modernidad que se contraponía a la vida ruda del campo. En la ciudad prohibida, en Pekín, hay un hermoso pabellón dedicado exclusivamente al cultivo del espíritu del emperador, pues ya desde entonces se presumía de la existencia de otro tipo de nobleza que era importante adquirir y que no era material, que no dependía del oro ni de las victorias militares. El artista creció cerca del poder, a veces como bufón, a veces como sabio, pero fue respetado, sobre todo por esa extraña y misteriosa relación que los demás presumían o intuían que tenía con el porvenir. Platón decidió expulsarlos de la República por considerar que su arte era la imitación de una imitación, pero esto fue superado y el artista hizo mucho más que versiones de la realidad y del poder. A finales del siglo XVIII el arte empezó a convertirse en una actividad comercial y salió del palacio. Se fue a los bares, a los burdeles, a los barrios bajos. Comenzó a construir otra realidad para atenuar las carencias del mundo. Se hizo moderno. Cuando el arte dejó de estar al servicio de reyes o de la religión, se alejó de la guerra y empezó a observar la naturaleza, al ser humano común y corriente. Podríamos decir que en ese momento la paz llegó a los lienzos. El arte empezó a celebrar la vida, la frescura y la belleza, pero también a interesarse por los grandes dramas de la condición humana, la finitud, la soledad, el desamparo.
¿Y cómo pudo el artista salir del palacio? Gracias a que el arte en general y la literatura en particular se convirtieron en actividades comerciales. Esto le dio no solo un sustento, sino sobre todo independencia y libertad para tratar cualquier tema y opinar sobre él. En el caso de la literatura, esta libertad y esta independencia se la dieron y se la siguen dando los lectores. Y solo ellos pueden seguir haciéndolo en tiempos difíciles. Cuando el artista sale del seno protector del palacio y es libre, se inaugura una cierta modernidad, pues se convierte en una conciencia crítica de la sociedad y de la época en la que vive, a veces en un incómodo testigo, o como dice Vargas Llosa, en un perpetuo aguafiestas, puesto que es quien señala y toca las partes que más duelen. La literatura, como ya vimos, ha estado siempre ahí. Escribió la memoria de las gestas humanas, sus contradicciones y crueldades, y gracias a eso hoy podemos revivirlas e incorporarlas a nuestro imaginario. La literatura nos permite ir allá donde nunca fuimos, estar en batallas colosales, ser el héroe que levanta la espada y al mismo tiempo el soldado que recibe el golpe, ser una masa dispuesta a decapitar al rey y ser el propio rey cuya cabeza acabará en un cesto. La vida es breve y la literatura en cambio es muy larga y no tiene límites, y por eso nos permite multiplicar la maravillosa sensación de estar vivos. Un libro leído con intensidad se suma a nuestra experiencia, no solo a nuestra biblioteca. Por eso Oscar Wilde decía que el gran drama de su vida era la muerte de Lucien de Rubempré, que es un personaje de Balzac. En otras palabras, la literatura nos permite alcanzar lo sublime, esa belleza extrema y a veces dolorosa de asimilar que los filósofos desde Longino hasta Kant han definido como la contemplación de lo terrible, pero desde un lugar seguro y firme. Por lo demás, la guerra, al igual que el viaje, se usa frecuentemente como metáfora de la vida. Por este motivo, quienes escriben sobre ella acaban con frecuencia y probablemente en forma involuntaria haciendo profundas reflexiones sobre la condición humana. Es lo que le pasa a Sun Tzu en El arte de la guerra, uno de los libros más antiguos que existen, escrito en el siglo IV a.C. ¿Y qué puede hacer la literatura? La literatura puede contar la historia para que las generaciones futuras dispongan de ella y sobre todo para que no se repita. Homero lo dice ya en la Odisea: los dioses tejen desdichas a los hombres para que las generaciones venideras tengan algo que contar. Y los pueblos desmemoriados que no conocen su pasado están condenados a repetirlo, a caer cíclicamente en los mismos errores y dilemas. Por eso se debe leer, porque al fin y al cabo una vida es poca vida. ¿Pero qué se busca al escribir? No conozco una respuesta mejor que la dada por Saul Bellow al recibir el Premio Nobel de Literatura en 1976. Él dijo: el público inteligente espera oír del arte lo que no oye de la teología, la filosofía, la teoría social y lo que no puede oír de la ciencia pura. Lo que se espera del arte es que encuentre e indique en el universo, en la materia y en los hechos de la vida, aquello que es fundamental, perdurable, esencial. Por esto mismo, los grandes conflictos a través de la cultura se transforman en conocimiento, y ese conocimiento y las convicciones inamovibles a las que una sociedad llega gracias a él son tal vez la única posible retribución que se obtiene después de la gran derrota que supone una guerra. Porque las guerras no se ganan ni se pierden, solamente se sufren, y todo el que ha estado en una guerra, así salga ileso, es un herido de guerra. Miremos la experiencia de Colombia. El libro más exitoso de las últimas décadas es la historia de una víctima y su familia. Se llama El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince. Con él, los lectores colombianos hicimos una profunda catarsis y lloramos en sus páginas el asesinato del padre, de nuestro padre. Todos nos convertimos en víctimas y eso nos hizo más sensibles y tal vez un poco más decididos a la hora de rechazar la violencia. Ese libro llevó a la sociedad colombiana a dar un paso en esa dirección, un paso que ya no tiene vuelta atrás. Claro, la literatura ha sido amplia y también nos dio su contrario, La vida privada del sicario, que empuña el arma en Rosario Tijeras, de Jorge Franco, o en La Virgen de los Sicarios, de Fernando Vallejo, dos libros que permiten comprender la complejidad de un sistema del que en el fondo todos quieren escapar porque todos sufren. Leyendo las páginas de Mario Mendoza en novelas como Satanás o Lady Masacre, sabemos lo que pasa por las noches en una Bogotá crepuscular, urbe a veces cruel y despiadada, que nos hace comprender mucho mejor la ciudad real y sus problemas.
Incluso un fenómeno como el narcotráfico, cuya violencia mayor parece haber emigrado hoy a México, se nos hace más complejo y probablemente por eso mismo más despiadado en las páginas de El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vázquez, donde asistimos a su efecto devastador en la vida privada de personas comunes y corrientes, como le sucede con la guerra a esa pequeña comunidad rural atrapada entre dos fuegos en la novela Los ejércitos de Evelio Rosero, o en la más reciente Tierra quemada de Óscar Collazos, en la que un grupo de civiles es desplazado por los combates y erra de un lugar a otro sin saber si son solo víctimas o si están presos, en uno de los retratos más lúcidos y desgarradores de ese conflicto al que hoy todos queremos, supuestamente todos queremos ponerle el punto y aparte y la palabra fin. Puede que la literatura colombiana no logre por sí misma que el país consiga la paz, pero sí la escribirá y dará cuenta de ella y sobre todo estará vigilante, con los ojos bien abiertos y atenta al menor ruido para que los lectores la incorporen más a su vida, la comprendan mejor y por eso mismo la protejan, y para que tantos años de conflicto se sigan transformando en memoria, escrita, en experiencia, en conocimiento, y así queden definitivamente atrás en el recuerdo y en los libros. Porque la lectura nos hace conocer de un modo más profundo las cosas, y quien ha leído de joven las consecuencias de la guerra en su propio medio, es difícil que en la edad adulta elija ese camino para resolver sus diferencias, del mismo modo que es improbable que quien se conmovió de joven con el diario de Ana Frank se convierta después en un nazi antisemita. El escritor, por supuesto, no escribe persiguiendo ninguno de estos fines, porque su arte, por definición, no tiene una utilidad específica por fuera de sí mismo. Es el contexto o algo fortuito lo único que puede dársela, eventualmente. Pero esto no quiere decir que la literatura no tenga una utilidad. En una notable conferencia, William Ospina se preguntaba por la utilidad de las nubes y se respondía con un verso de Leopoldo Lugones: las nubes servían para mirarlas mucho. Lo mismo pasa con las novelas, sirven para leerlas, para vivir con intensidad lo que hay en ellas, para leerlas mucho. Hace algunos años, en una entrevista, el escritor israelí Amos Oz decía que en el manejo de conflictos como el de Oriente Medio, y aquí podemos agregar tal vez el de Colombia, solían oponerse dos visiones literarias. Por un lado, la justicia poética al estilo de Shakespeare, donde nadie transige, donde los principios y el honor prevalecen sobre todo, incluso sobre la vida, y al final se recupera la dignidad, pero con un inconveniente, y es que el escenario queda cubierto de sangre y todos están muertos, dignos pero muertos, como ocurre en Hamlet, Timón de Atenas o Macbeth. Por el otro lado, encontramos la triste e imperfecta justicia humana de Chekhov, con personajes que discuten sus desacuerdos, los resuelven y al final regresan a casa bastante frustrados. En El tío Vania, Astrov le pide a Vania que le devuelva un frasco de cicuta para suicidarse, y Vania le recomienda que más bien vaya al bosque y se pegue un tiro. Al final hacen las paces, se odian, claro que sí, porque se han provocado heridas que no cicatrizarán en mucho tiempo, pero llegaron a un acuerdo. Por eso regresan cabizbajos a sus casas, pateando alguna piedra por el camino y murmurando esas frases que nunca llegan a tiempo en las discusiones. Regresan frustrados, sí, pero regresan vivos. Esa es la gran diferencia entre los dramas de Chekhov y los de Shakespeare. En los de Chekhov la vida sigue. Por fortuna, según veo hasta hoy en las encuestas, los colombianos preferimos la chejoviana actitud del diálogo, por doloroso y frustrante que pueda parecer a algunos sectores, y con todos los riesgos que pueda acarrear, antes que la venganza de Hamlet o el resentimiento de Timón de Atenas. Tal vez porque la justicia poética, con toda su fuerza expresiva, vive mejor en los implacables versos de Shakespeare que en la realidad. Gracias. Bueno, y entonces con estas palabras declaramos lanzado este libro.
que pertenecen a la experiencia de muchísimas regiones del mundo, de muchísimas culturas, prácticamente de todas. Entonces, comencé a recordar un poco mi relación con esas dos palabras y efectivamente empecé a trazar un camino, ¿no? Yo viví en una Bogotá muy apacible, al principio, digamos en los años 70, la violencia que se vivía en Colombia no tenía directamente mucha presencia en la vida cotidiana de la Bogotá en la que yo crecí, y el momento probablemente más trágico sucedió cuando yo ya me acababa de ir, hacía apenas 2 meses, que fue el Palacio de Justicia. Entonces ya esa vivencia para mí fue desde fuera, desde lejos, pero yo recuerdo el impacto que tuvo para mí esa noticia en una época en la que irse a estudiar a un país, además en Europa, donde había que atravesar el océano, pues era algo absolutamente aterrador, era irse como a otro mundo. No tiene nada que ver con lo que hoy es un viaje, en donde hay las comunicaciones, la capacidad y la facilidad para conversar. Uno se iba y era como si se fuera para siempre, y las despedidas en los aeropuertos yo recuerdo esa despedida como una especie de funeral anticipado, 40 personas, de amigos, de familia, todo el mundo todo el mundo nos entregaban a mi hermano y a mí papelitos con frases simbólicas de apoyo. Alguna tía nos daba un billetico de $50, ¿no? En fin, todo el mundo se despedía de nosotros llorando. Era como cosas que ya probablemente hoy no se viven. Pero en fin, yo llegué a Madrid y entonces a los 2 meses ocurre Palacio de Justicia, y yo recuerdo que pues, la sensación de miedo, de haber, y al mismo tiempo de sentir que algo que dentro de mí se estaba rompiendo y que algo se rompía para siempre también, además acá, y era el hecho de que para mí se estaba haciendo evidente todo un proceso que yo no lo había visto, pero estaba ahí, estaba en ese país del que yo me acababa de ir, y estaba en esa ciudad también de la que yo me acababa de ir, pero yo no lo había visto. Y entonces a partir de ese momento empecé a mirar mi propio país y mi ciudad, y por supuesto la historia de mi país con otros ojos, y ahí empezó por supuesto pues una antena que se levantó hacia los problemas y los conflictos de esta sociedad. Y al mismo tiempo, al llegar a Madrid, quisiera contarles en primer lugar por qué escribí este ensayo y cuál es el origen de este libro. En el mes de enero de este año fui invitado por el periódico El País de España a dar una conferencia en el marco de un foro entre Colombia y España, que era más bien como un encuentro sobre temas económicos y sobre temas de comercio. Había ministros de ambos lados, de ambos países, de comercio exterior, estaban la directora de Proexport de Colombia, ministros de Hacienda, y era como una reunión preliminar en España para después la reunión de Davos en Suiza de temas económicos. Entonces me invitaron a hacer como un cierre de toda una mañana de trabajos, pero hacer como un cierre desde un punto de vista cultural. Pregunté si había algún tema especial que ellos o sea, de su preferencia. Me dijeron, no, pues elige tú el tema, te vamos a mandar la agenda. Y en la agenda vi que mi presentación de cierre era después de una conversación sobre la paz entre el presidente Santos y el expresidente Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir, acompañarnos esta tarde a la presentación de este libro, que para mí es un libro muy especial porque es la primera vez que publico un ensayo. He publicado pues obviamente muchos ensayos breves en revistas, columnas de opinión, etcétera, pero esta es la primera vez
que publico un libro en forma de ensayo, un extenso, digamos, una reflexión llevada sobre pues, un libro de 220 páginas. Pues como hice el año pasado al presentar un libro que era un libro de viajes, he preferido presentarla yo, que soy el autor, no molestar a ningún colega pidiéndole el favor de que me presente, sino directamente, pues los colegas tampoco tienen la culpa de que uno haga lo que hace, y por lo tanto he preferido más bien hacerlo yo solo y dividir un poco esta presentación en varios momentos. De España, Felipe González. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer una conferencia que hable sobre el tema de la paz para que no quede, pues para seguir en la misma línea. Y efectivamente me puse a leer, me puse pues a tomar notas y bueno, poco a poco me empecé a dar cuenta que era un tema, la paz y por supuesto la guerra, que en el fondo vienen a ser los dos opuestos exactos que reposan sobre el mismo eje, y que el uno y el otro suponen, la ausencia de uno supone la presencia del otro, es como el calor y el frío, como la luz y la oscuridad, es decir, reposan sobre el mismo eje y son el uno la ausencia del otro. Y entonces empecé a pensar en esas dos palabras, a recordar mi relación con esas dos palabras, por supuesto dejando, como ya para todos ustedes es evidente, dejando en primer lugar claro que lo primero es la evocación de una novela de Tolstoy, en donde se narra pues la defensa de Moscú de los ejércitos napoleónicos, y bueno, es uno de los grandes clásicos de la literatura, pero también pues son dos palabras